Tendría sentido contar una historia desde el principio, ¿verdad? Pero muchas veces no lo hacemos en la iglesia. Muchas veces leemos la escritura empezando por la mitad de la historia y siempre leemos un pedacito nada más. Bueno, es difícil comprender una historia sin escuchar la historia completa, ¿verdad? Pero me imagino que no quieren sentarse ahí para escuchar 3 capítulos enteros del libro de Éxodo. Así que quizás yo ofrezco un resumen de todo lo que precede la zarza encendida, ¿vale? Moisés era un bebé hebreo, nacido durante una época en que el faraón había ordenado que todos los bebés hebreos fueran matados al nacer. La madre de Moisés era una esclava como todas las personas hebreas, y ella sabía que su hijo estaría matado, así que decidió poner al nene en una canasta en el río. Resulta que alguien sí encontró el bebé, pero no fue cualquier persona. Fue la hija del faraón, quien rescató al bebé y lo criaba como si fuera suyo. Así que en vez de estar matado por su identidad marginalizado, Moisés se criaba en el palacio real con todos los privilegios de ser parte de la familia real. Es probable que la gente no podría haber identificado a Moisés como hebreo simplemente por su apariencia física. La gente lo veía como si fuera egipcio. Además, no sabemos cuándo Moisés se enteró de su identidad hebrea. En cualquier caso, Moisés, decimos, pasó por egipcio y nadie lo cuestionaba, especialmente con su crianza de privilegio. Pero entonces Moisés creció y en algún momento llegó a entender que a pesar de los privilegios egipcios que le había dado, de verdad no era egipcio, sino era hebreo. Vivía con la tensión de estas identidades en conflicto. Un día fue a visitar a su pueblo, los hebreos, y lo que vio era su esclavitud. Vio a un hombre egipcio golpeando a una persona hebrea. Reaccionó Moisés y defendió a su pariente. Moisés mató al egipcio. De repente se dio cuenta de que era conocido lo que hizo. Asustado por las consecuencias posibles, Moisés huyó la ira del faraón. Se instalaba en la tierra de Madián, una tierra donde felizmente nadie lo conocía, una tierra donde se sentía seguro, una tierra donde podría ser simplemente Moisés, ni egipcio, ni hebreo, ni privilegiado, ni oprimido, simplemente Moisés. Era una tierra donde podría vivir tranquilamente. Moisés se casó y su esposa dio luz a su hijo. Había escapado su pasado conflictivo. Había creado una nueva vida hasta el día que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro y vino al monte de Horeb, donde vio una zarza encendida con llamas de fuego, pero que no se consumía. Al acercarse para ver mejor, Moisés escuchó la voz de Dios llamándole por nombre, diciéndole que se descalzara, porque el lugar donde estaba era sagrado. El llamado divino de Moisés no era un llamado genérico, era un llamado específico. Dios le llamó por nombre, le llamó por su identidad, le llamó por quien era. No le llamó por quien se fingía ser, no le llamó por quien otros habían presumido que era, sino le llamó por quien era de verdad un hombre hebreo. Quizás Moisés había creado una vida buena en Madián, pero el resto de su pueblo, los hebreos, se quedaban oprimidos, sufriendo.
Así que Dios llamó a Moisés que guiara a su pueblo, el pueblo de Dios, fuera de la esclavitud. Dios llamó a Moisés a liberarlos. Resultaba que no podía trabajar por la liberación del pueblo de Dios, quienes estaban oprimidos, hasta que él mismo se identificara como uno de ellos. No podía trabajar por la liberación del pueblo de Dios desde la seguridad de Madián. Tenía que meterse de nuevo en el lío. Tenía que asumir la responsabilidad de su propia historia e identidad para que pudiera seguir fielmente al llamado del Espíritu Santo. Dios llamó a Moisés como alguien que había vivido dos realidades, hebreo y egipcio, privilegiado, marginalizado. Pero para responder al llamado de Dios, Moisés tenía que desenterrar su pasado y recordar quién era. Y recordar su pasado amenazaba su presente seguro. Después de todo, había tenido razón huirse. Era lógico huirse. Era un buen plan. Sin embargo, frecuentemente el llamado de Dios desafía la lógica y todos los planes humanos. Y así era para Moisés. Pero la promesa que Dios nos da es la misma promesa que Dios dio a Moisés: yo estaré contigo. Hablamos mucho en la iglesia sobre la identidad y el llamado. Pero la historia del llamado de Moisés nos enseña que estas dos cosas están estrechamente entretejidas. Nuestra identidad y nuestro llamado como discípulos de Jesucristo. Nuestras identidades son complejas. Nunca se puede conocer a alguien de verdad cuando solo se conoce por un aspecto de su identidad. Yo no solamente soy pastora y no solamente soy lesbiana. Mi identidad es compleja. Soy blanca o güera, como decimos en México. Tengo 41 años, soy bilingüe, soy queer, soy una pastora ordenada. Estoy casada fielmente a mi mejor amiga. Soy la madre de 2 hijas afrolatinas adoptadas. Aunque no se ve, soy una persona discapacitada por múltiples enfermedades crónicas. Soy hija de un pastor metodista y soy nieta de una directora de música metodista. Mi papá murió cuando tenía yo 11 años. Y desde ese momento me criaba una madre soltera. Yo sentí el llamado de Dios al ministerio ordenado cuando tenía apenas 15 años. Yo soy tía, amiga, vecina, y yo sé en lo más profundo de mi ser que soy hija amada de Dios, creada en la imagen suya, igual que todos ustedes. Todas estas identidades me forman como la persona quien soy. No puedo separarlas. Todas esas identidades forman mi llamado al ministerio. No puedo servir como si fuera otra persona. Soy quien soy y con todo mi ser pastoreo. Ser la madre angla de hijas afrolatinas informa mi llamado a trabajar por la justicia racial. Hablar español y haber servido como pastora en una iglesia bilingüe informa mi llamado a trabajar por los derechos de migrantes en ese país. Informa la manera en que lucho en contra de las políticas y las instituciones que causan daño a mis hermanos y hermanas inmigrantes. Sufrir de enfermedades crónicas informa cómo atiendo como pastora a las personas enfermas. Haber perdido a mi papá como jovencita informa cómo atiendo como pastora a personas quienes están en luto. Y también ser queer me permite ser pastora de personas LGBTQ quienes han sido heridos por la iglesia.
personas que de otro modo no se atreverían a entrar a una iglesia, pero son personas que ven a sí mismos dentro de mi ser y por eso se sienten seguros. Lo que soy, todo lo que soy, informa cómo sirvo a Dios, informa la manera en que respondo al llamado de Dios en mi vida. Lo que eres, todo lo que eres, puede informar cómo sirves a Dios. Puede informar cómo respondes al llamado de Dios en tu vida. Cuando te presentas como tu ser completo, listo para servir a Dios, sabes que el Espíritu Santo puede obrar cosas increíbles en ti. Pero no siempre nos presentamos con todo nuestro ser, ¿verdad? A veces sentimos que no se permite presentarnos con todo nuestro ser. A veces escondemos partes de nuestra identidad para estar aceptados, para no buscar problemas, para encajarnos con los demás. Resulta que uno sí se puede vivir con sus diversas identidades compartimentadas. Nuestra identidad X por aquí, como servimos a Dios por acá, y no se mezclan. Pero al encontrar la zarza ardiente, la identidad de Moisés se chocó con su llamado de Dios. Desde este momento en adelante no podía compartimentarse, no podía esconderse. Dios le mandó que se descalzara porque la tierra donde caminaba era tierra sagrada. Pisar la tierra sagrada es necesario para poder escuchar a la voz suave y delicada de Dios. Sea que le escuchamos por medio de una zarza ardiente, por medio de un momento de oración tranquila, o sea por medio de una conversación santa con alguna amistad. Es necesario encontrarnos sobre la tierra santa, sagrada, para que podamos dejarnos ser suficientes, vulnerables, para que nuestra identidad y nuestros llamados se puedan encontrar y se puedan profundizar. Ojalá que la iglesia sea un lugar así. Que la iglesia sea tierra sagrada para todos los hijos e hijas amados de Dios. Así era para mí. ¿Ves? Yo era como Moisés en la tierra de Madián. Yo sospechaba mi identidad sexual subyacente, pero me oía de esta realidad. Era más fácil seguir el guión heteronormativa que se me había dado la sociedad. Así que me casé con mi novio de high school, del colegio, y me preparaba para ser pastora y creía que todo lo demás sucedería naturalmente y así viviría feliz para siempre como en los cuentos de hadas. Es que no quería enfrentarme con la complejidad. No quería buscar problemas. No quería destruir la vida que había construido. No quería poner en peligro mi carrera como pastora. Así que me compartimentaba, me sometía, me escondía. ¿Ves? Me identifico con Moisés porque yo también vivía años de privilegio porque yo pasaba. Moisés pasaba como egipcio, habiendo sido criado en el palacio real, y yo pasaba como heterosexual. Estaba casada con un hombre por 10 años y nosotros vivimos en una sociedad heteronormativa en que todos se presumen heterosexuales hasta que digan algo diferente. Así que aún después de mi divorcio, yo pasaba, me presumían heterosexual. Y esto me protegió. Me dejó ser ordenada en la Iglesia Metodista Unida mientras mis hermanos LGBTQ fueran rechazados. Pero entonces, como Moisés, llegué a una zarza ardiente.
un momento en que recibí la invitación sagrada de quitarme la capa protectora. Moisés se descalzó, se quitó los zapatos. Yo me quité la máscara que llevaba. Y esto nos dejó a los dos vulnerables frente a Dios. Los dos nos encontramos con una zarza ardiente. Moisés escuchó que Dios le llamó a abandonar el privilegio que se concedía por parecer egipcio. Dios le llamó a reclamar su identidad marginalizada como hombre hebreo para que pudiera obrar por la justicia y la libertad del pueblo de Dios. Yo escuché que Dios me llamó a abandonar el privilegio que se me concedía por parecer heterosexual. Dios me llamó a reclamar mi identidad marginalizada como mujer queer para que pudiera obrar por la justicia y la libertad del pueblo de Dios. Era el 2018, hace 8 años. La situación de la Iglesia Metodista Unida, como decimos, era tensa. La iglesia como institución había llegado a un precipicio. El debate sobre la sexualidad humana había llegado al punto de quiebre y algo tenía que cambiar. Pero ven, en mi propia vida yo también había llegado a un precipicio. Al darme cuenta de quién era, yo había llegado al punto de quiebre y algo tenía que cambiar. Por no ser honesta sobre quién era yo, me había hecho menos. Me había tratado de estar aceptable a la sociedad, aceptable a la iglesia, pero la verdad me asfixiaba. Pero nuestro Dios es un Dios de vida, la vida en abundancia. Y llegué a la zarza ardiente, ese momento en que Dios me invitó a reclamar esa parte de mi identidad que hasta ahí había escondido. Soy una lesbiana y estoy llamada a ser pastora. No es que Dios me llama a pesar de que ser queer. No es que Dios me llama y por casualidad soy queer. No, Dios dejó claro que me llama como la mujer queer que Dios mismo me hizo ser. Y no podía realizar ese llamado de Dios mientras fingía ser alguien que no soy. Dios me llamó a trabajar con mis hermanos y hermanas LGBTQ, quienes ya estaban en la lucha para la liberación. Dios me llamó a ser parte del movimiento del amor de Dios para romper todas las barreras institucionales. Dios me llamó a trabajar por un futuro para la Iglesia Metodista Unida en que todos se encuentren libres para servir como pastores ordenados y todos se encuentren libres para casarse con su amado. Como Moisés, yo no podía colaborar con Dios en esta obra de liberación hasta que reconociera que yo era parte del pueblo oprimido. Así que hace 8 años me acerqué al púlpito de la Iglesia Metodista Unida de Silver Spring, exactamente como solía hacer cada semana. Pero esta vez no solamente entré al púlpito, también salí del closet. Prediqué un sermón acerca de esta misma escritura, Moisés y la zarza ardiente, y me identifiqué como persona queer frente a mi congregación, a la obispa y al mundo a través de Facebook en vivo. Salir del closet fue una decisión que conllevaba muchos riesgos. Varios mentores y colegas me rogaban que no lo hiciera. Me aconsejaban así: mantén tu identidad en secreto un poquito más tiempo para protegerte a ti misma. Querían lo mejor para mí. Pero en el fondo de mi ser, yo sabía que ese secreto
que supuestamente me protegía, lento pero seguro me iba a matar. Compartimentar mi identidad se me partía el alma mismo, sofocaba mi espíritu, me privaba de conseguir la vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Salir del closet me ha costado mucho. En 2019, la Conferencia General de la Iglesia Metodista Unida votó por el plan tradicional que nos dio una póliza más restringida con consecuencias más duras para pastores queers y nuestros aliados. La iglesia que yo siempre conocía y amaba, la iglesia que me bautizó, me confirmó y me ordenó, dejó claro que ya no me quería. Me consternó escuchar a una delegada elegida de Pensilvania, quien dijo ahí mismo en la plena sesión de la Conferencia General que sería mejor que las personas LGBTQ nos ahogaremos en vez de ser pastores en la Iglesia Metodista Unida. Mejor muerta de ser pastora. Y la obispa, quien precedía esta sesión, no dijo nada. No condenó a esta retórica violenta. Lo que dijo esta delegada se permitió quedar en el aire, veneno que era. Escuchar palabras tan violentas desde el grupo representante de nuestra denominación fue traumático para mí y para todos los metodistas unidos LGBTQ. Nos dañó y estas heridas espirituales todavía no han formado costra. Salir del closet, decidir identificarme como lesbiana, me ha costado ese dolor. Más que ese trauma eclesiástico, salir del closet también me ha costado amistades. Al salir del closet, mi comadre me rechazó y no me permitió contacto con mi ahijada. Yo le había invitado a mi boda para celebrar el matrimonio con mi querida esposa. Pero mi comadre me respondió citando escrituras para avergonzarme simplemente por amar a mi pareja. Mi comadre no ha respondido a mis textos ni llamados por años ya. Lo que era una amistad apreciada en mi vida ya no existe. Y lamento mucho esa pérdida enorme. Salir del closet también me hizo vulnerable en la iglesia y también en el mundo secular. Dentro de la iglesia, desde que salí del closet en 2018 hasta que el libro de la disciplina cambió en 2024, me podría haber acusado, me podrían haber sometido a una corte eclesiástica, me podría haber costado mis credenciales clericales, mis ingresos y además mi vocación. Y fuera de la iglesia, en el mundo secular, tuvimos que formar un plan de seguridad para nuestra boda. Policía armada en mi boda, porque recibí correo de odio justo antes de la boda. Salir del closet me ha costado físicamente también. 2 años después de salir del closet, tuve que pedir licencia médica. Tuve que dejar de ser pastora por un tiempo porque físicamente ya no podía más. El daño espiritual que hace la iglesia se siente en cuerpos humanos de carne y hueso. Pero después de todo eso, dado los costos, todos los riesgos, todo ese trauma, nunca jamás me he arrepentido de esta decisión de salir del closet. Lo que otras personas vieron como una decisión arriesgada, Dios sabía que era una invitación a vivir, a respirar por fin, a prosperar con mi ser, mi identidad, mi alma y cuerpo integrados. Esta invitación era y es sagrada.
Como Moisés puede afirmar, al ver esta zarza ardiente, al escuchar el llamado de Dios, uno no se puede apartar la mirada. Quiero decir que esto fue mi camino fiel para poder seguir adelante, mi camino. Pero quiero enfatizar que eso no quiere decir que salir del closet es la única decisión fiel. Hay muchos pastores y personas laicas que todavía no han sido llamados a salir del closet. Y esta decisión es válida. Moisés y yo, los dos, vivíamos de una manera que nos protegía por muchos años antes de ser llamado a reclamar esas partes de nuestras identidades. Quizás no estábamos listos. Quizás Dios no estaba listo. Quizás el mundo no estaba listo. No sabemos exactamente, pero al fin de cuentas, Dios todavía no nos había llamado a hacerlo. No habíamos llegado a esta tierra sagrada. ¿Ves? El llamado y la identidad no se unen en cualquier lugar. Es necesario morar en tierra sagrada para que nos dejemos ser suficientes vulnerables para que nuestra identidad se pueda unir y profundizar el llamado de Dios en nuestras vidas. La Iglesia Metodista Unida de Silver Spring servía como tierra sagrada para mí. Esta congregación había sido reconocida como lo que llamamos reconciliadora desde hace varios años antes de que yo saliera del closet. Una iglesia reconciliadora es una congregación que ha atravesado un proceso específico para decidir dar la bienvenida, incluir y celebrar a personas de todas las identidades sexuales y todas las identidades de género sexual en la vida y el ministerio de la iglesia. Este nombramiento como iglesia reconciliadora deja que la gente LGBTQ en la comunidad pueda saber bien que estarán seguros en ese espacio, que de verdad habrá tierra sagrada para ellos. Yo les puedo confirmar desde mi experiencia pastoral que la mayoría de los feligreses LGBTQ en la iglesia donde yo sirvo como pastora solo se atrevían a venir a la iglesia porque sabían que somos una iglesia reconciliadora. Aún ahora que las reglas de la iglesia han cambiado, ahora que sí puede ser una pastora queer abiertamente, ahora que puede suceder bodas del mismo género dentro de las iglesias metodistas unidas, presididas por pastores metodistas unidas. Aún ahora, en esta nueva realidad legislativa, es importantísimo ser explícito en nuestra bienvenida. Ayer participé en el desfile de orgullo LGBTQ en Baltimore. Marchamos yo y unos de mis feligreses con otras personas de iglesias inclusivas en el área. Yo llevaba, yo creo que se llama el alzacuello clerical, y también llevaba una playera que dice, "This queer pastor loves you", o sea, esta pastora queer te ama. Cada año, cuando participo en esta marcha de orgullo, yo tengo el privilegio de observar los espectadores del desfile. Soy testigo de la reacción de la gente al ver la iglesia ahí afirmando sus identidades sexuales. Muchos de los espectadores son personas sexualmente diversas y muchos de ellos han sido rechazados por la iglesia o por personas que se identifican como seguidores de Jesucristo. No se acostumbran a asociar a la iglesia o los cristianos con un mensaje afirmativo. Yo miro mientras se dan cuenta que ahí estamos cristianos quienes celebramos a quienes son y a quienes aman. Somos cristianos compartiéndoles las buenas nuevas de que Dios los ama. Que somos cristianos celebrando su identidad, su amor, sus parejas. Yo los miro mientras leen mi playera
y se ven a sí mismos reflejados en el liderazgo de la iglesia, quizás por la primera vez. Algunos lloran, algunos gesticulan con la boca la palabra gracias. Algunos se paran y entran a la calle para abrazarme, simplemente por estar ahí. En el Festival de Orgullo del Condado de Howard, donde sirvo como pastora, ofrezco lo que llamo bendición purpurina. Con polvo brillante, delineo una forma de corazón en sus frentes. Y les digo, acuérdate de que fuiste hecho de polvo de estrellas en la misma imagen de Dios. Adelante a brillar. Otra vez lo mismo, lágrimas, palabras de gracias, suspiros de alivio, mientras la bendición se resbala por sus cuerpos que antes estaban ansiosos a comunicarse con una pastora cristiana. Yo les aseguro que el Espíritu Santo se aparece en el orgullo. El Espíritu Santo se aparece por medio de estas lágrimas, por medio de la purpurina, por medio de las personas escuchando por primera vez que Dios los ama tal como son. Estas son las buenas nuevas de Jesús. Que Dios quiere a todos sus hijos e hijas. Que Dios quiere que no solamente sobrevivan, sino que prosperen. Que tengan la vida en abundancia. Que encuentren y comparten el amor. El orgullo forma tierra sagrada. Dios se aparece de manera poderosa cuando la gente está invitada a verse como los hijos amados e hijas amadas de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, esta también es tierra sagrada. Me ha contado la pastora Jennifer sobre esta congregación maravillosa, que se esfuerza por ser tierra sagrada para todos los amados hijos e hijas de Dios. Eport tiene un don especial para esta comunidad diversa. Deliberadamente, a propósito, reciben con los brazos abiertos a personas de diferentes culturas, razas, lenguas, nacionalidades, edades y situaciones de inmigración. Ustedes son un destello del reino venidero de Dios. Hace 3 semanas celebramos el Pentecostés. Pentecostés es mi día feriado favorito de todo el año cristiano. Me encanta el Pentecostés porque la historia del libro de Hechos nos muestra el poder del Espíritu Santo para formarnos como comunidad amada, bendecida por nuestra diversidad. Somos más fuertes juntos. Esto lo creo de todo corazón. Entendemos mejor el amor de Dios por estar dispuestos a ser formados juntos como el cuerpo de Cristo, con personas diferentes que uno mismo. En años recientes se me cuenta que ustedes como congregación han recibido con brazos abiertos a jóvenes quienes están en un proceso de autoconocimiento. Lo que crea cada uno sobre la sexualidad, ustedes han priorizado a las personas sobre las posiciones ideológicas. Han priorizado el amor sobre el legalismo, han priorizado sus amistades sobre la necesidad de encontrarse correctos. Ustedes han cultivado la tierra sagrada. En el mayo de 2023, la iglesia de Eport adoptó una declaración frente a las divisiones eclesiásticas sobre la sexualidad. En este documento hermoso, ustedes declararon la bienvenida inclusiva y el amor incondicional de Dios, mientras admitiendo con humildad que este es un proceso y todos no estamos en el mismo tramo de la jornada.
Esta declaración nombra no solamente la diversidad demográfica de esta congregación, sino también nombra la diversidad teológica presente aquí en esta congregación. No todos leemos la Biblia de la misma manera. Y eso está bien. Por quedarnos en comunidad con las personas con quienes no estamos de acuerdo, ojalá que nos mantengamos abiertos al Espíritu Santo, quien nos da un codazo para que crezcamos a ser más fieles todos. Yo creo que por las diferencias que haya entre nosotros, todos estaremos de acuerdo con esas 5 declaraciones. 1. Nadie tiene el panorama completo de quién es Dios. 2. Todos tenemos mucho que aprender sobre lo que es ser un discípulo de Cristo. 3. No hay nadie que cumple el amor completo al que Dios nos llama a personificar. 4. Hay gracia divina. Y 5. El Espíritu Santo sigue llamando. ¿De acuerdo? En este domingo del orgullo, mi oración para ustedes en la Iglesia Metodista Unida de Epworth es la siguiente. Que sigan escuchando el susurro del Espíritu Santo. Que sigan escuchando el llamado de Dios que proviene de la zarza ardiente. Descálcense, o sea, prepárense. Quítense las máscaras que quizás llevan. Quítense sus ideas preconcebidas sobre a quién Dios llama, a quién se incluye en el cuerpo de Cristo. Descálcense, o sea, alístense los cuerpos, las mentes, los espíritus, para encontrarse con el ser divino que nos sigue llamando más allá de donde estamos. El ser santo que nos sigue llamando a formar parte de su obra de liberación. Esta es tierra sagrada. Estamos en un lugar sagrado. No lo es por estar en esta dirección postal. No lo es por la belleza del edificio de la iglesia, bello que es. No, esta tierra sagrada es sagrada porque Dios está aquí. Y también están ustedes, estamos nosotros. Esta es tierra sagrada porque ustedes la hacen así. Forman una congregación donde la gente se siente libre de traer todo su ser a esta tarea de amar a Dios y al prójimo. Es un lugar de confianza, donde la gente puede discernir su propio llamado de Dios. Es un lugar donde la gente está llamado no a pesar de quiénes son, sino están llamados exactamente como quienes son, para poder hacer la obra del Señor juntos. Esta es tierra sagrada para mí también, en este día. Porque ustedes me han dado la bienvenida. La pastora queer, ¿quién soy? Al púlpito, bueno, aquí, de música. Se me invitó a traer toda mi identidad, todo mi ser, para poder predicar la palabra de Dios hoy día. Es un gran privilegio que me han otorgado. Siempre es un privilegio predicar las buenas nuevas del amor de Dios. Y siempre es un privilegio ser vista de verdad, conocida de verdad y afirmada de verdad como parte de la familia de Dios. Hoy es el domingo del orgullo. La semana que viene, el trabajo sigue. El trabajo de cultivar a una comunidad donde todos se sienten vistos de verdad, conocidos de verdad y afirmados de verdad como parte de la familia de Dios. Así que descálcense la iglesia Epworth, sea literalmente o figuradamente. Esta es tierra sagrada.
tierra sagrada donde todos podemos traer nuestros seres completos a la presencia y al llamado de Dios. Este es un lugar donde podemos recordar quiénes somos y escuchar de nuevo el llamado de Dios que nos alcanza, no a pesar de quiénes somos, sino por medio de nuestro ser completo, hecho amorosamente por Dios mismo. Escuchen a la voz del Espíritu Santo. Dios ha visto cómo sufre su pueblo y Dios no llama a cualquier persona, Dios nos llama a nosotros mismos. Nos llama y nos manda a un ministerio del amor y de la liberación, un ministerio de la verdad y la transparencia, un ministerio humilde y santo. Tranquilos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, no vamos solos. Dios, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jesucristo nos acompaña ahora y siempre. Gracias a Dios. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor.